Bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Diego, por invitarme a difundir el modelo de cooperativa de trabajo, ¿no? Que es como siempre decimos, la gran desconocida. Bueno, pues yo voy a empezar, ¿vale? A compartir pantalla para que veáis la presentación, que nos sirva como guía. Vamos a ver, vamos a ver. A ver cómo lo veis. Mm, espérate un momento. Aquí espera un momento, que no veo ahora. Comparte la ventana donde tenga el PowerPoint y así Sí, sí. te Lo coge que pasa es que voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. Vamos a ver, que ahora no me sale. Vamos a ver. eh, mm, Vale, vale. A ver si sale la pantalla completa. No, Olga, no sale todavía. ¿Y ahora? No, 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 no. Tú sí la ves, ¿verdad? Yo sí la veo. Pues entonces deja de No sale. compartir y Así. comparte una pestaña en Venga, vez vamos de a ver. compartir el programa. Venga, sí. Ahora ya sí me sale. Seguramente ahora ya Sí, sale. sí, sí, perfecto. Ahora sí. Venga, venga, fenómeno. Bueno, vamos a ver. Como titulamos la presentación, las cooperativas de trabajo, un camino jurídico para emprender juntos, ¿vale? Vamos a ver, que ahora no pasa. Ahora. Bueno, esa soy yo. Como ha dicho Diego, nosotros ahora, bueno, somos más cooperativas, antes nos llamábamos Faesta. Claro, Diego me ha comentado que soy de Faesta. Siempre seré de Faesta porque llevo muchos años siendo de Faesta como la Federación Andaluza de Cooperativas. Pero bueno, hemos cambiado de nombre recientemente y ahora nos llamamos Más Cooperativas, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Yo voy a hablaros de todo esto que aparece aquí. Hablar de cooperativas de trabajo podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Pero bueno, yo me voy a ceñir a una serie de aspectos de la cooperativa para que por lo menos os hagáis una idea de cómo funciona este tipo de empresa, ¿vale? Os voy a hacer una introducción a lo que es los diferentes tipos de emprendimiento hasta llegar a lo que es la cooperativa de trabajo como una alternativa más de emprendimiento en colectivo. Os voy a dar unos datos estadísticos para que veáis el peso que tienen las cooperativas tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, que es donde operamos nosotros. Os voy a dar también, os voy a decir qué normativas regulan las cooperativas, ¿vale? Y en concreto también las cooperativas de trabajo. Os voy a hablar de los principios cooperativos, que son los principios en los que se basa el funcionamiento de una cooperativa, cuestiones a tener en cuenta para crear la cooperativa de trabajo, clases de socios, ¿vale? Órganos sociales, régimen de la seguridad social por el que pueden optar los socios trabajadores de las cooperativas, el régimen económico, régimen fiscal. Deciros que hay una ley de régimen fiscal exclusiva para cooperativas, de la que luego más adelante os voy también a hablar un poquito más detenidamente. Ayuda e incentivos que tienen las cooperativas por ser cooperativas. Y luego, al final, os voy a dar también unas pequeñas pinceladas y os voy a contar pues, un poquito lo que hacemos nosotros desde Faesta, ¿vale? Bueno, claro, digo desde Faesta, desde Más Cooperativas. Todavía hasta a mí me cuesta un poquito de trabajo cambiar la nomenclatura, ¿vale? Bueno, vamos a ver.
Antes de llegar a las cooperativas, yo os quería comentar, fijaros, la compañera al principio precisamente ha hablado de ese proverbio de si caminas solo irás más rápido, si caminas acompañado llegarás más lejos, ¿no? Entiendo que cuando se hace un emprendimiento entre varias personas, normalmente se puede abarcar más y se llega más lejos que una persona sola, ¿no? Bueno, el emprendimiento, cuando una persona o una persona decide emprender, puede hacerlo o en solitario, ¿vale? O de forma colectiva. Si es en solitario, la cooperativa no tiene cabida, ¿vale? Porque la cooperativa se puede hacer a partir de mínimo dos personas, ¿vale? El emprendimiento individual es al que todos hemos oído hablar o tenemos a alguien en la familia o incluso algunos de nosotros podríamos estar emprendiendo de forma individual, que es el autónomo empresario individual que, como os digo, todos conocemos, ¿no? Y lo he diferenciado con el colectivo para también que son, y he puesto ahí las sociedades cooperativas y las sociedades capitalistas porque normalmente se entra en esa disyuntiva cuando hay varios emprendedores normalmente se cuestiona si hacer una cooperativa o hacer por ejemplo, una sociedad limitada. A mí me gusta siempre decir un poco las diferencias clave que hay entre un emprendimiento y el otro, ¿vale? Por ejemplo, la diferencia clave fundamental entre el emprendimiento individual y el emprendimiento en colectivo es la responsabilidad, vamos a decirlo así, que tienen los emprendedores en el negocio. Es decir, cuando un autónomo empresario individual, por ejemplo, le va mal en su negocio, ¿vale? Pues bueno, sabéis que pueden echar mano de sus bienes personales. En cambio, en una sociedad, ya sea cooperativa o mercantil, como puede ser una SL, la responsabilidad, dice la norma, que está limitada está limitada por parte de los socios a las aportaciones que hacen estos al capital social, ¿vale? Entonces, esta es una diferencia importante. Y luego, también os quería comentar qué diferencias claves entiendo que hay entre una sociedad, por ejemplo, entre una SL y una sociedad cooperativa. Estas diferencias son importantes para también incluso decantarnos por un tipo de empresa u otro, aparte del el sistema de funcionamiento de cada tipo de empresa, ¿vale? Que yo, como os he comentado al principio en el índice, os voy a comentar cómo funciona ahora después lo que es la cooperativa de trabajo. Entonces, lo que iba diciendo, las dos diferencias clave entre, por ejemplo, una SL y una cooperativa van a ser cómo se toman las decisiones y cómo se participa en los beneficios en estas sociedades. ¿Cómo se toman las decisiones? Pues, por ejemplo, en una SL las decisiones se toman en función del capital que aportan los socios, es decir, el socio o socios que aporten más capital son los que deciden en la empresa. En una cooperativa no. En una cooperativa, independientemente de que todos los socios pongan el mismo capital o no, que pueden hacerlo así, todos tienen el mismo peso a la hora de tomar decisiones. Un socio, un voto, ¿vale? Eso por ahí. Y la otra diferencia es la participación en los beneficios, que en una sociedad limitada también esa participación en beneficios se hace en función de capital. Los socios que tengan más capital son los que más beneficios se han de llevar. Y en una cooperativa, el nombre lo dice, cooperativas de trabajo, la participación en beneficios de los socios se hace en función de trabajo. Es decir, el socio que aporte más trabajo a la cooperativa se entiende que ha de participar más en el beneficio que otro que aporte menos trabajo. Por ejemplo, en una cooperativa que haya dos socios. Vamos a poner por caso que uno de ellos se pone enfermo un tiempo, 6 meses, lo que sea, y el otro socio está trabajando. Cuando llega a final de año, lo suyo es que el socio que ha trabajado durante más tiempo tenga más derecho a más beneficio que el que ha trabajado menos. ¿Por qué? Porque se entiende que el que ha trabajado más ha contribuido con su trabajo a generar más beneficio que el que ha trabajado menos. ¿Vale?
Venga, seguimos. Antes de meterme en los datos estadísticos, os voy a comentar alguna cosita más de las cooperativas de trabajo para que os vayáis también haciendo idea de cómo van este tipo de sociedades. Vamos a ver, yo ahora mismo he estado hablando de los socios de las cooperativas, ¿vale? Que si hay que montarlo mínimo por 2 socios, cómo participan en los beneficios, cómo toman decisiones. Os comento, el valor principal que tienen las cooperativas son las personas, ¿vale? Precisamente este tipo de socios que se le llaman en las cooperativas los socios trabajadores, ¿vale? ¿Por qué se le llaman socios trabajadores? Porque realizan un trabajo en la cooperativa, el que sea, y por otro lado son socios porque van a gestionar la empresa cooperativa, ¿vale? A este tipo de empresas se le dicen que son sociedades horizontales. ¿Por qué? Porque todos los socios están al mismo nivel en la toma de decisiones. Y sociedades de gestión democrática, ¿vale? Porque las decisiones se toman de forma democrática, decidiendo la mayoría las decisiones se toman por mayoría, ¿vale? Y un socio, un voto. Son empresas que apuestan por lo que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y que permiten la conciliación, y se entiende que no existe brecha salarial. ¿Por qué? Porque son los propios socios y socias de las cooperativas los que ellos van a decidir cómo quieren funcionar internamente. Claro está, dentro de lo que es la norma, la legislación, ¿vale? Comentaros también que, por ejemplo, a nivel andaluz, donde más cooperativas, el sector en el que más cooperativas desarrollan su actividad es en el sector servicios, ¿vale? Que estamos viendo cada vez más jóvenes emprendedores universitarios que optan por este modelo, ¿vale? Y que optan por este modelo en zonas urbanas con actividades novedosas. Aunque fijaros, las cooperativas son empresas que tienen que tienen arraigo en el territorio, ¿vale? Y el 80% de los municipios andaluces tienen una cooperativa, ¿vale? Que dinamiza la economía local del municipio. Últimamente estamos viendo también cooperativas que se están creando que tienen actividades, por ejemplo, de servicios profesionales, actividades técnicas, científicas, artísticas, de entretenimiento, sanitaria, educativa. Es decir, cooperativas se pueden hacer de cualquier tipo de actividad. Es algo que me pregunta mucha gente. ¿Se pueden hacer de esto, del otro? Sí. Cualquier actividad tiene cabida para hacer una cooperativa de trabajo, ¿vale? Bueno, ahora sí me voy a pasar a lo que son los datos estadísticos, ¿vale? Para que, como he dicho, para que os hagáis una idea del peso que tienen las cooperativas. No solo, bueno, he cogido datos a nivel Silvia, nacional. perdona, soy de nuevo Puri, de Cádiz Río Gordo. Mira, es que al complementar el anexo 1 en el código del contrato pongo 100 y me dice que el valor introducido no es válido. Uy, ¿qué se está escuchando? Eso no es Perdón, para mí, sí, ¿no? sí, con 100 yo pongo 100 y me dice que el código introducido no es válido. Pero eso de cara a qué. Yo creo que se ha metido ahí alguna voz y bueno, está Ay, alguna conversación. sí, no tiene Y eso que bueno, pues ver. continúa, Bueno, Olga. venga, pues seguimos. Lo que comentaba, que voy a daros datos para que sepáis el peso que tienen las cooperativas, tanto a nivel nacional como a nivel Andalucía, ¿vale? Mirad, vamos a ver, en España, para no equivocarme voy a leerlo, ¿vale? Que lo tengo aquí anotado. En España existen 23.500 cooperativas, ¿vale? De las que el 80% sobre las 19.000 cooperativas son cooperativas de trabajo asociado, que representan, fijaros, el 5,5% del PIB nacional y que generan casi 320.000 empleos. Ahí viene reflejado en lo que es el diagrama de barra en las barritas azules, ¿vale? Luego, a nivel de Andalucía, hay 6.200 cooperativas
que dan empleo directo a 80.000 personas e indirecto a 200.000. De esas 6.200, alrededor de unas 5.000 son de trabajo. Aquí os hablo de Andalucía. Y generan empleo, generan trabajo a través de estas cooperativas unas 60.000 personas, ¿vale? Y aportan a lo que es el PIB andaluz alrededor del 10%, ¿vale? Con lo cual, bueno, este tipo de empresas, pues es importante saber esta serie de datos porque muchas veces parece ser que no hay cooperativas o que muchas veces, os digo, estamos rodeados de cooperativas y no sabemos que son cooperativas. Yo cuando hablo con una gente y con otra me dicen, pero le digo, esta empresa es una cooperativa. Y bueno, pues no lo sabía, ¿no? Y bueno, a lo mejor se están incluso relacionando con ellos y no saben ni siquiera que son cooperativas. Bueno, pues ahí quedan estos datos, ¿vale? Bueno, más cositas. Es importante que sepáis lo que es la normativa que le es de aplicación a las cooperativas, ¿vale? Esto viene, fijaros, desde la Constitución española del año 1978, que en su artículo 129 legisla y dice que los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. Es decir, ya en la propia Constitución española ya se estaba diciendo que se fomentaran este tipo de sociedades. Entonces, a raíz de ahí, el Estatuto de Autonomía de las distintas comunidades autónomas da la potestad a la comunidad autónoma para legislar en materia de cooperativas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que todas las comunidades autónomas tienen su propia ley de cooperativas, ¿vale? Las pioneras en esto, pues fueron, os lo podréis imaginar, pues País Vasco, Cataluña, Valencia, Navarra, también Andalucía, ¿vale? Porque esa ley que aparece ahí andaluza, que es la ley 14/2011, de 23 de diciembre de Sociedades Cooperativas Andaluzas, y ese reglamento, que es el decreto 123/2014 de 2 de septiembre, que es el reglamento de la ley, es la normativa que se aplica a las cooperativas que tengan su domicilio social aquí en Andalucía, ¿vale? Y esta norma no es la que se creó después de la Constitución española, fue una norma del año 85 que ha sido derogada por otra, por otra que se publicó en el año 99 y esta del año 2011 derogó a esta del año 99, ¿vale? Y luego, si veis, ahí pongo en la parte de abajo una ley, la ley 27/99 de 16 de julio de cooperativas, que esta es la ley general, ¿vale? Que se aplica solo para las cooperativas de Ceuta y Melilla y para aquellas cooperativas que tengan un porcentaje de actividad similar en varias comunidades autónomas, ¿vale? Entonces, bueno, pues dependiendo de dónde esté la cooperativa, pues se tendrá que ir a la ley de su comunidad autónoma, no a la ley general, ¿vale? Siempre y cuando, como he comentado, no esté ni en Ceuta ni en Melilla ni tenga ese porcentaje similar de participación, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a meternos ya de lleno en distintos aspectos y en lo que es una cooperativa de trabajo, para que por lo menos vayáis hoy con la idea de lo que es este tipo de empresa. Pues bueno, yo ya he hablado ya un poquito de este tipo de empresa y ¿qué es una cooperativa de trabajo? Pues la ley de cooperativas nos dice, la andaluza en este caso, que yo me voy a centrar en ella, puesto que soy de aquí de Andalucía, pues nos dice que es la unión de dos o más personas que mediante su trabajo en común prestan un servicio o fabrican un producto para terceros, para sus clientes. Entonces, como he dicho anteriormente, las personas en una cooperativa de trabajo son muy importantes. El equipo humano es muy importante. Y para que la cooperativa vaya a buen puerto, ese equipo de personas
tiene que trabajar a una, tiene que trabajar codo con codo, remar en la misma dirección, ¿vale? Ser personas comprometidas con el proyecto. Yo he visto a veces casos de cooperativas que cuando todos nos han ido a una, pues ya se han generado conflictos entre ellos y el equipo humano, bueno, no solo en una cooperativa, el equipo humano en cualquier empresa es muy importante para que la empresa vaya bien, ¿vale? Voy a poneros un vídeo para que veáis visualmente cómo han de trabajar las personas, entiendo yo, cómo han de trabajar las personas, el equipo humano de una cooperativa de trabajo. A ver si os gusta. It's smarter to travel in groups. Fijaros, todos tienen que remar en la misma dirección, ¿vale? En el segundo, vamos a ver, cuando han aparecido las hormiguitas, si os dais cuenta, uno era el que dirigía a los demás. En las cooperativas de trabajo, aunque todos tomen decisiones por igual, lo suyo es que haya, yo lo digo así, un primero entre iguales. Es decir, una cabeza visible, un líder que dirija la empresa, ¿vale? Porque todos, hay cooperativas, bueno, pequeñitas de 2, 3 socios, que bueno, relativamente es fácil la gestión. Pero en cooperativas de 20, de 30 socios, lo suyo es que se centralicen ciertas decisiones en una o varias personas, porque todos no van a tomar decisiones de ir, por ejemplo, a hablar con un cliente, de ir a una administración, ¿vale? Entonces, la cooperativa tiene que tener una serie de personas que han de dirigir y gestionar y representar también a la empresa, ¿vale? Y la unión hace la fuerza, por supuesto, ¿vale? Entonces, así es como entiendo yo que se ha de trabajar en equipo y en una cooperativa de trabajo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a ver los principios en los que se basa el funcionamiento de una cooperativa de trabajo, ¿vale? Esos son los más importantes. Además están establecidos y están en la propia ley de cooperativas y son los siguientes. Como veis, libre entrada, el primero de ellos, libre entrada y salida de socios. Una cooperativa se forma por dos socios, ¿vale? Bueno, que sepáis que a lo largo de la vida de la cooperativa pueden entrar más socios en la cooperativa y también pueden salir socios, pues cuando por lo que sea, pues no le interese estar en la cooperativa, ¿vale? La cooperativa no se obliga a nadie a estar, ¿vale? Luego, otro de los principios es que son sociedades, que dicen que son sociedades de gestión democrática. ¿Por qué? Porque las decisiones en una cooperativa de trabajo se toman por igual. Es decir, como he comentado antes, cada socio tiene un voto, tengan o no el mismo capital social aportado, ¿vale? Luego, otro de los principios, el principio de igualdad de derechos y obligaciones y de género.
Este nos dice que todos los socios y socias de las cooperativas tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y los hombres lo mismo que las mujeres, ¿vale? El siguiente, promoción de la intercooperación. Una vez que se está en una cooperativa, se promueve mucho lo que es la intercooperación. Es decir, en la cooperativa viene de cooperación, es decir, tiene su ADN, como por llamarlo de alguna manera, el sentido de la cooperación. Y yo lo veo aquí mucho en la federación, cuando se crean cooperativas, ellas mismas se buscan la una a la otra para cooperar, ¿vale? Yo entiendo también que hoy en día cooperando se consigue más que compitiendo, ¿vale? Otro de los principios, la participación en los beneficios conforme a la actividad realizada. Pues lo hemos comentado antes. Los socios de las cooperativas participan en los beneficios conforme al trabajo aportado por el socio a la cooperativa. ¿Vale? Otro de los principios, el derecho de formación e información de los socios. Fijaros, existe una parte del beneficio que obtiene la cooperativa que se lleva a un fondo que le dicen Fondo de Formación y Sostenibilidad para, entre otros fines, formar a socios y trabajadores de la cooperativa, ¿vale? Yo tengo cooperativas que hacen una previsión de lo que van a gastar al año siguiente para dotar, en esos fines, para dotar ese fondo de formación, ¿vale? Por otro lado, como he comentado, el derecho de información. Todos los socios tienen el derecho de estar informados de cómo va la cooperativa. Es decir, como os he comentado, hay una serie de personas que van a dirigir la cooperativa. Estas, en su momento, tendrán que rendir cuentas al resto de socios para explicarles cómo están realizando la gestión en la cooperativa. ¿Vale? Y luego, por supuesto, son empresas que persiguen, el último de los principios, la sostenibilidad. Es decir, una cooperativa no se va a crear por amor al arte. Una cooperativa se crea para obtener un beneficio, para que tenga una rentabilidad económica, sea sostenible en el tiempo. Y también te dice esta ley que son empresas comprometidas, también han de ser empresas comprometidas con el medio ambiente, que hoy en día tanto se tiene en cuenta, ¿vale? Bueno, una vez dicho lo cual, cuestiones a tener en cuenta para constituir una cooperativa de trabajo, ¿vale? Es decir, nosotros nos planteamos emprender, somos 2 socios, por ejemplo, y decimos, bueno, pues nos hemos decantado por la cooperativa de trabajo, ¿qué decisiones o qué cuestiones tenemos que tener en cuenta? Pues bueno, lo primero es que tenemos que elegir un nombre para la cooperativa, como cuando se crea cualquier tipo de sociedad. Esto es como cuando la mamá se queda embarazada y va a nacer un bebé. Lo primero que se piensa muchas veces es qué nombre le vamos a poner. Aparte de que esté todo bien, pues esto es lo mismo. Aquí van a hacer una empresa y hay que ver qué nombre le ponemos a la cooperativa. Ese nombre lo pedimos a la Unidad Central del Registro de Cooperativas y nos van a dar pues el nombre que no haya sido dado a otra empresa o un nombre similar o que no sea similar a uno dado, ¿vale? Tenemos que ver pues qué capital social vamos a poner, que no existe un mínimo. Esto pues la verdad que también da facilidades. Yo cuando me reúno con los emprendedores me preguntan, bueno, Olga, si no tenemos que poner un capital social mínimo, ¿cómo lo hacemos? Pues bueno, yo normalmente digo pues que se haga una previsión de los gastos que tenga la cooperativa en su inicio, gastos corrientes, incluso inversión, y que en función de eso, pues se ponga ese capital social. El capital social, fijaros, no hay un mínimo, me voy a ir al extremo, con 1 euro se puede hacer una cooperativa, pero bueno, no es lo suyo, ¿vale? Eso no es lo suyo. Luego, también tenemos que decidir
¿qué domicilio le vamos a poner a la cooperativa? En función del domicilio, normalmente así también, fijaros, se aplica una ley u otra, ¿vale? El objeto social, pues también tenemos que ver qué actividades vamos a desarrollar en la cooperativa. Y yo aconsejo que incluso pensemos en otras actividades que podríamos hacer y que ahora mismo no vamos a hacer. Bueno, se puede poner ahí. Luego nos damos de alta cuando realmente vayamos a ejercer, vayamos a iniciar esa actividad. Y si por lo que sea no está esa actividad en ese objeto social, que hay que ponerlo en unos estatutos, que ahora voy a hablar después de este tema, de los estatutos, pues no pasa nada. Se modifica ese artículo de los estatutos que nos dice objeto social y se incluye la actividad y podemos empezar a funcionar bajo esa nueva actividad, ¿vale? Importante lo que viene ahora. Los socios de las cooperativas, los socios trabajadores, vamos a decidir en qué régimen de la seguridad social vamos a cotizar. Eso también voy a hablar más adelante. También otra decisión a tener en cuenta. ¿Qué órgano de administración vamos a elegir para que, como he hablado antes, dirija, represente y gestione la cooperativa? ¿Qué personas o personas vamos a elegir para ello? Después vamos a elaborar también unos estatutos, que es un cuerpo, un conjunto de artículos que es la base de funcionamiento de la cooperativa. Que esos estatutos van a estar conforme a la normativa, porque si no, no lo escribe el registro, y ahí es donde nosotros nos vamos a tener que fijar, los socios de las cooperativas, cuando tengamos alguna situación, pues por ejemplo, cuando queramos que entre un socio, cuando queramos que salga. Podemos ver qué aportación ha de poner un socio cuando entra, qué libros sociales son obligatorios para las cooperativas, en fin, una serie de qué tipo de socios hay, va a haber en la cooperativa, una serie de cuestiones importantes que nos van a decir cómo tenemos que hacerlo cuando se nos presente, ¿vale? Y con estos estatutos y otra serie de documentos que nosotros necesitamos al inicio, cuando vamos a constituir la cooperativa, todos esos documentos se inscriben en el registro de cooperativas, que es un registro público de la Junta de Andalucía y como tal no nos cobra por ejemplo, esa inscripción de la cooperativa en el registro, que es cuando la cooperativa realmente es empresa y tiene personalidad jurídica. Y a partir de ahí es cuando la cooperativa puede empezar su actividad. Nuestra norma nos dice que la cooperativa tiene hasta un año desde que se inscribe en el registro para poder iniciar la actividad. ¿Vale? Más cositas. Además, fijaros, importante, el coste de constitución de la cooperativa es cero. ¿Por qué es cero? Porque cuando nosotros, por ejemplo, constituimos una cooperativa, no tenemos que ir al notario, salvo casos muy puntuales. Esos casos pues, son, pues, por ejemplo, cuando los socios aportan bienes inmuebles o bienes muebles con carga, ¿vale? Que no es lo normal. Y por otro lado, como se inscribe en el registro de cooperativas que he comentado, con registro público de la Junta de Andalucía, pues no nos cobra por todos los trámites que tiene que hacer la cooperativa o cualquier empresa con el registro que le corresponda. Pues, por ejemplo, la cooperativa, pues como por ejemplo una SL, pues tiene que legalizar los libros contables, tiene que hacer el depósito de cuentas anuales todos los años. Pues por esta serie de obligaciones, pues el registro de cooperativa pues no te cobra nada, ¿vale? Importante lo que he dicho también al principio, en la cooperativa los socios de la cooperativa tienen responsabilidad limitada. A la aportación al capital social te dice la norma, estén o no desembolsadas. Y de las deudas de la cooperativa responderá la cooperativa con todo su patrimonio presente y futuro, ¿vale? Esto viene tal cual, yo como ya lo repite unas tantas veces, ya se te queda en la memoria,
porque la verdad que es un tema importante. Incluso yo he oído hablar a gestores, y está feo que yo lo diga, pero alguna vez me han dicho que en la cooperativa no había la responsabilidad, no estaba limitada. Pues sí, está limitada, ¿vale? Luego, otro tema también para que lo sepáis, que también lo aparece en la norma, es que los socios trabajadores pueden realizar su jornada de trabajo a jornada completa, parcial o con carácter estacional. Y luego, por último, la cooperativa tiene una serie de ventajas a nivel fiscal y laboral, de las que ahora después también os voy a hablar, ¿vale? Bueno. Vamos a entrar ahora en qué tipo de socios puede tener una cooperativa. Hasta el momento yo solamente he hablado del socio trabajador de la cooperativa, que es la persona socia común, perdón, en las cooperativas de trabajo. El que está en la parte de esta izquierda arriba, a dos manos, como dicen con los teléfonos. Pues ese es el socio trabajador, entiendo que es como cualquier empresario de cualquier tipo de empresa, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que existen otra serie de socios en la cooperativa, que son el socio inactivo, el socio colaborador y la persona inversora, ¿vale? Para que os hagáis una idea un poquito de lo que es cada uno, lo voy a explicar rápidamente, ¿vale? El socio inactivo es, por ejemplo, el socio trabajador que ha realizado un trabajo en la cooperativa y que pues llega su jubilación y quiere seguir en la cooperativa. Pues bueno, pues puede seguir en la cooperativa, ¿vale? En calidad de socio inactivo, ¿vale? Luego, el socio colaborador entra en la cooperativa de trabajo cuando la cooperativa, te dice la norma, cuando la cooperativa establece en esos estatutos unas actividades principales y unas actividades secundarias. Entonces, esos socios colaboradores realizarán, ¿vale?, la actividad en lo que son las actividades, haga la redundancia, las actividades secundarias de la cooperativa, ¿vale? Y luego, por último, el inversor es el socio, bueno, fijaros, en nuestra normativa se le dice persona inversora, pero bueno, para que me entendáis, sería el socio capitalista, vamos a decirlo así, de las mercantiles, que es el socio que aporta capital y no trabaja, ¿vale? No pueden aportar más del 49% del capital social. ¿Por qué? Porque el peso en el capital lo tienen que tener los socios trabajadores, ¿vale? Y este tipo, tanto los socios inactivos como los colaboradores, como la persona inversora, tienen limitado el conjunto de sus votos. Por lo que estoy diciendo, porque el socio trabajador es el que tiene que tiene mayor peso, al que tiene que tener mayor peso en la toma de decisiones, ¿vale? Olga, perdona un momento. Venga, Hay varias preguntas por aquí. venga. Carmen Oltra dice que si puedes hablar más de la figura del socio temporal, derechos y obligaciones, tiempo máximo de socio bajo esta modalidad. Alberto, que si la página web oficial de Mascop sigue siendo FAESTA, porque es la que aparece, yo creo que sí. 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 Y bueno, y también han preguntado que si la denominación social no tiene coste. Cualquier actividad con el registro de cooperativas no tiene coste, ¿no? Nada, no tiene coste ninguno. Por eso el coste de constitución es cero, como yo comentaba ahí, ¿vale? Con respecto a Carmen, el tema del socio temporal entra en la cooperativa cuando a la cooperativa se le hace un encargo, normalmente suele ser público, y el socio temporal ha de estar mínimo 6 meses en la cooperativa y creo que te dice la norma hasta 5 años, ¿vale? Entra con los mismos derechos y obligaciones del socio trabajador, ¿vale? Yo tengo alguna cooperativa que tiene socios temporales y son como consecuencia de licitaciones con la administración, ¿vale? Creo que más o menos he respondido, ¿no? A todo lo que me ha ido diciendo, ¿no? Sí, sí.
Yo creo que sí, salvo que Carmen necesite alguna aclaración más, no sé, Carmen. Venga, dime. No, de acuerdo, sí, dice que de acuerdo. Como conozco a Carmen, si luego tú quieres podemos hablar incluso más detenidamente del tema, ¿vale? ¿Seguimos? Sí, sí. Venga. Órganos sociales. ¿Cómo funciona internamente una cooperativa? ¿Vale? Pues bueno, hay una serie de órganos sociales que, como veis, es la asamblea general, consejo rector, administrador único, administración solidaria, y luego hay una serie de órganos potestativos no obligatorios, ¿vale? Según las decisiones que se vayan a tomar, o se pueden tomar o bien en asamblea general, ¿vale? O bien a través del órgano de administración de la cooperativa, que es esa persona o personas que dirigen la empresa, que sería o bien el consejo rector, ese órgano de administración podría ser un consejo rector, un administrador único o dos administradores solidarios. Por ejemplo, ¿qué decisiones se toman en la asamblea general? Pues, por ejemplo, se toman las decisiones de aprobar las cuentas anuales, qué hacer con el beneficio que tengamos en la empresa, ¿vale? En la Asamblea General todos los socios eligen a ese órgano de administración, ¿vale? Para que los dirija, represente y gestione, ¿vale? Luego tenemos ese órgano de administración, podemos elegir entre diferentes figuras. Ese órgano de administración puede ser, podemos elegir o bien entre un consejo rector, un administrador único o dos administradores solidarios, ¿vale? El administrador único o dos administradores solidarios se pueden elegir para aquellas cooperativas que estén formadas máximo por 10 socios, ¿vale? Si son más de 10 socios, ya nos obliga la ley a elegir un consejo rector, que te dice la norma que puede ser o bien un presidente, un vicepresidente y un secretario por lo menos, ¿vale? ¿Qué decisiones, pues, por ejemplo, se toman en un consejo rector? Pues, por ejemplo, cuando va a entrar un socio, ¿vale? O cuando va a salir un socio, o si hay que nombrar, vamos a poner, pues, un gerente o un director de la cooperativa. Eso lo nombra, lo decide el órgano de administración, ¿vale? Y luego tenemos lo que he puesto abajo, que son órganos que normalmente no suelen darse, no son obligatorios. Antes sí, por ejemplo, antes sí tenían que tener, antes de esta ley, sí tenían que tener las cooperativas un interventor, pero ahora solo es en cooperativas de más de 10 socios, ¿vale? Más cosillas. Bueno, vamos a meternos ahora os voy a comentar cómo van a cotizar los socios trabajadores de las cooperativas en la seguridad social. Bueno, que sepáis que pueden elegir entre el régimen especial de trabajadores autónomos, el RETA, que sería el régimen del empresario individual, pero no es el autónomo individual, sino el autónomo societario de sociedad, ¿vale? O bien pueden optar por el régimen general. O todos a un régimen van o todos al otro, ¿vale? Y se puede cambiar cada 5 años. Comentaros también, cuando los socios deciden optar por el régimen de autónomos, pueden optar también, si cumplen con los requisitos, por la tarifa plana del autónomo, y aquí en Andalucía incluso también existe la subvención alrededor de los 1.000 euros para que la cuota sea cero los 2 primeros años, ¿vale? Pueden capitalizar cuando el socio entra en la cooperativa el pago único de la prestación por desempleo en el caso de que la estuviera también cobrando, y puede compatibilizar incluso, se puede compatibilizar el autónomo con, con la prestación por desempleo hasta 9 meses, ¿vale? En el caso de que se decida por la opción del RITA, ¿vale? Creo que ahí os he comentado lo más relevante, vamos en este sentido. Ahora os voy a hablar un poquito de lo que es el régimen económico. Como he dicho, no hay un capital social mínimo, con cualquier capital podemos hacer una cooperativa.
se tendrá que suscribir el capital al 100% y la norma te deja que desembolses al menos el 50% al inicio, cuando se constituye la cooperativa, vamos a poner por caso, y el resto te da un plazo máximo de 3 años. Deciros que las aportaciones se pueden hacer en dinero y o en especie, ¿vale? Y cuando son en especie, hombre, se entiende que tenemos que desembolsarlas, tendremos que aportarlas al 100%, ¿vale? Y no hace falta un perito que nos valore esos bienes que aportamos. Lo suyo es que estén valorados a precio de mercado, ¿vale? Y que estén de acuerdo los socios de la cooperativa, ¿vale? En cooperativas de 3 socios te dice la norma que ninguno puede tener más del 45% del capital social, ¿vale? Y en cooperativas de 2 socios ninguno puede tener más del 65% del capital social y puede ser, de esta manera sería 65% uno y el 35% otro, independientemente de que los socios puedan elegir en poner todos la misma cifra de capital social, ¿vale? Yo tengo cooperativas que la he creado, por ejemplo, con 3 socios, 2 de ellos han puesto el 45% y el tercero ha puesto el 10%. Te deja la norma, se puede hacer. Hay gente que eso a lo mejor no lo entiende mucho o no lo concibe. Bueno, la norma te deja que no todos los socios pongan el mismo capital, ¿vale? Se puede poner o no. Y con respecto a no poner todos los socios el mismo capital, pues bueno, es una facilidad que se le da a los socios de la cooperativa, porque pues, si por lo que sea quieren tener un socio que es muy bueno en algo técnicamente o comercialmente hablando y no tiene para poner al capital social, pues que sepáis que puede estar en la cooperativa, ¿vale? Con menos aportación. Os he puesto ahí también, por referir un poquito el tema de los fondos obligatorios, que son las reservas que tiene que dotar la cooperativa por ley, por esta norma por la que nos regimos. Entonces, ahí he puesto las dos más, vamos a decirlo así, las que se han de dotar, sí o sí, que es el fondo de reserva obligatorio, que te dice la norma que se debe de dotar el mínimo el 20% de los excedentes, hasta que, importante, ¿vale? Hasta que este fondo alcanza el 50% del capital social, ¿vale? A partir de ahí no habría que seguir dotándolo. Y luego, la otra reserva establecida por la ley es el Fondo de Formación y Sostenibilidad, que te dice que habrá que dotarse del excedente al menos el 5%, ¿vale? De los excedentes. Luego existen otra serie de fondos, fondos de reserva voluntario, fondos de retorno, ¿vale? Pues que tienen también sus particularidades, pero bueno, que estos son los obligatorios, ¿vale? Bueno, ahora vamos a pasar un poquito, voy a comentar también el régimen fiscal de las cooperativas, ¿vale? Fijaros, el régimen fiscal está regulado en esa ley, en la ley 20/1990 de 19 de diciembre, ¿vale? Es decir, las cooperativas tienen su propio régimen fiscal. Las cooperativas me voy a centrar en las cooperativas de trabajo. Las cooperativas de trabajo se consideran especialmente protegidas, es decir, tienen la máxima protección fiscal siempre y cuando cumplan una serie de requisitos, ¿vale? Entonces, para que me entendáis, hay distintos niveles de protección fiscal en las cooperativas. Es decir, está el nivel más alto, donde la cooperativa tendría derecho al máximo de beneficios fiscales. Luego tendríamos un escalón intermedio en el que la cooperativa tendría no todos esos beneficios fiscales y luego
un escalón más abajo en el que la cooperativa no tendría beneficios fiscales, es decir, no estaría fiscalmente protegida, ¿vale? Entonces, por centrarme en las cooperativas de trabajo y en los requisitos que tienen que cumplir las cooperativas de trabajo para obtener la máxima protección fiscal, pues estos requisitos son 3. Uno es que asocie a personas físicas que presten su trabajo en la cooperativa, es decir, a esos socios trabajadores que cobren por ese trabajo, ¿vale? Que esos socios trabajadores no cobren más, te dice esta norma, más del 200% del convenio colectivo del sector y que contraten a trabajadores, pero con cierta limitación. Es decir, esa limitación es la siguiente. Las cooperativas pueden contratar a trabajadores con carácter indefinido y no pueden superar los trabajadores con carácter indefinido el 20% del número de socios de la cooperativa. Para cooperativas no te dice esta ley, una modificación que hubo posterior a esta ley, creo que fue en el año 2022, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en la que entraron nuevos requisitos. Entonces, si miráis esta ley de régimen fiscal, la vais a ver de forma diferente este artículo que yo estoy hablando de los requisitos de las cooperativas de trabajo especialmente protegidas, lo vais a ver distinto a lo que yo estoy contando, ¿vale? Entonces, por donde yo iba comentando, es decir, en el tema de los trabajadores, con contrato indefinido, hasta el 20% del número de socios. Para cooperativas, hasta 5 socios podrían tener contratado un trabajador con carácter indefinido. Y para cooperativas, de entre 6 y 10 socios, 2 trabajadores con carácter indefinido, ¿vale? Bajo otra fórmula de contratación, pues nos dice este nuevo artículo, nos dice que puede haber trabajadores cuyo tiempo trabajado en el ejercicio económico sea inferior al 25% del tiempo de las jornadas trabajadas por los socios trabajadores. Es un poco lioso. Si no lo entendéis, porque yo no me haya explicado bien, me lo decís y yo lo vuelvo a repetir. Y dentro de esa limitación, pues por ejemplo, no entrarían los trabajadores que se contraten, te dice ese artículo, pues por ejemplo, con contratos en práctica, para la formación o por alguna fórmula de inserción laboral de jóvenes o socios que estén en excedencia, trabajadores que los sustituyan, ¿vale? Entonces, siempre y cuando la cooperativa cumpla estos 3 requisitos, la cooperativa es especialmente protegida, es decir, tiene derecho a al máximo beneficio fiscal. Ahí, pues yo he puesto pues, diferentes beneficios fiscales que tiene la cooperativa de trabajo. Por ejemplo, exención en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. La cooperativa, pues por ejemplo, cuando se constituye, se entiende que es un acto jurídico documentado, pues se liquida ese impuesto, pero se liquida a 0, porque está exenta, ¿vale? Impuesto de transmisiones patrimoniales, pues por ejemplo, cuando la cooperativa compra algún bien afecto que sea para la actividad y sea de segunda mano que paga impuestos de transmisiones, pues estaría exenta. Se viene a pagar aquí en Andalucía un 7%, ¿vale? Impuestos de sociedades, pues el tipo de gravamen que se aplica por el beneficio que obtiene la cooperativa, pues del 20%, con una bonificación en la cuota íntegra de ese impuesto del 50% que viene a pagar por debajo del 10% del beneficio. Esto se aplica, por ejemplo, cuando la cooperativa es especialmente protegida, cuando cumpla esos 3 requisitos que yo os he comentado antes, ¿vale? Y luego también tienen libertad de amortización en el activo fijo nuevo que compren en el plazo de 3 años desde la inscripción en el registro de cooperativas, ¿vale? Por comentaros así lo más destacado. Ya os digo, todo esto es para hablar, para tener otras pocas sesiones más, pero bueno,
Por lo menos para que también con esto hagáis una idea de cómo se regulan las cooperativas en distintos aspectos, ¿vale? Olga, sigue Venga, habiendo por aquí muchas preguntas. venga, venga. Bueno, a Beatriz quiere que profundice un poquito más en el tema del trabajador asociado y también De- del socio del, temporal, sí, la figura del trabajador asociado y del socio temporal. del trabajador asociado entiendo que es del socio de trabajo. No socio, dice trabajador asociado, no socio. Supongo que será Es de los que el trabajadores trabajador contratados. asociado entiendo que es el trabajador por cuenta ajena, Yo también no que entiendo pueda así. contratar a la cooperativa, aparte de los socios que tenga. Como son ya menos cuartos, voy a permitir que se reactive el micro y que te pregunte Venga, directamente, Beatriz, ¿vale? Y venga. también, pues, esta es una consulta mía, para la aplicación de estos beneficios fiscales, Mm, evidentemente tienes que cumplir lo que has dicho, pero también que el mínimo sean 3 socios, ¿no? No los 2 socios que pide Andalucía. ¿O No, cómo no, es no. eso? El mínimo el mínimo son 2 socios. Mínimo 2 socios. ¿Con 2 socios se podía aplicar ya estos beneficios fiscales? ¿Por qué no? Vale, no sé por qué. En Porque el como momento en el que sea cooperativa de trabajo, ya es cooperativa especialmente protegida, Ujú, siempre y cuando reúna esos 3 requisitos, ¿vale? vale, vale. Independientemente de que tenga 2, 3, 5, 20, ¿vale? Ujú. Y siempre tiene que haber mínimo 2 socios en seguridad social dados de alta, ¿no? Lo suyo es que estén los 2 socios dados de alta, ¿vale? Ahora, yo tengo entendido que al principio, si no hay actividad para todos, se pueden ir dando de alta de forma progresiva, ¿vale? Siempre y cuando tú lo comuniques a la seguridad social, ¿vale? Se me plantea el caso, por ejemplo, de una cooperativa que quieren hacer temas de artesanía y demás, y que Mm, sería, imaginemos, una asociación de mujeres, lo que sea, 10 mujeres, ¿no? ujú. Las 10 socias, pero no hay trabajo para las 10. ¿Podrían darse eventualmente de alta 2 y después ir cambiando o no? Eso no es lo suyo. Es Eso decir, no. si no hay trabajo para las 10, también partimos de la base que no tiene sentido el que Ujú, estén socias trabajadoras de la cooperativa, ujú, ¿vale? Hombre, lo suyo es que estén dadas de alta en seguridad social, ¿vale? Al vale, principio, bueno, te permiten que haya ahí un tiempo, pero no es lo suyo que ahora se den unas de alta, otras se den de baja y estemos así. No es lo vale. suyo. Y pregunta Alberto Morante que si se puede formar una cooperativa y paralelamente trabajar como autónomo dada de alta y asalariado en otra empresa. Totalmente. El pluriempleo está permitido en España. De hecho, yo tengo, por ejemplo, aquí socios de cooperativas que están trabajando por cuenta ajena y que están de socios en varias cooperativas. Y además a las arcas de la seguridad social le va a venir. Hombre, le Porque viene de después lujo, va a pagar 3 regímenes y claro, después te van a pagar nada más que una pensión. así es, le viene de lujo, Le viene de lujo. A ti no tanto, pero a ellos sí. efectivamente. Es compatible, siempre y cuando entiendo que ese trabajo ha dicho de autónomo, ¿no? Aparte, ¿no? De autónomo o en una empresa como asalariado. Bueno, si es en una empresa como asalariado, vamos a ver. Entiendo que no debe de haber problema porque te está contratando otra empresa. En el caso de que te montes por tu cuenta, eh, si es para la misma actividad, la ley te dice que la cooperativa te lo tiene que permitir, porque tú ahí le estás haciendo la competencia entonces a la cooperativa. Ahora, si es de otra actividad, no hay problema ninguno. Ujú. No sé si me he explicado. Sí, sí. Carmen puntualiza que se puede estar en 2 regímenes diferentes al mismo tiempo. Claro. Autónomo, Claro, régimen general. autónomo, asalariado, sí.
más cosillas. Y José Aguilar, ¿se puede formar cooperativas con personas de distintas ciudades, incluso haciendo actividades diferentes? Yo lo he hecho. Hoy en día muchas veces se puede teletrabajar y estar en otro sitio mira, yo he tenido una cooperativa porque han cerrado porque le ha ido mal. Pero bueno, 2 socias, una en Valencia y la otra aquí. Y bueno, mientras que ellas se coordinasen, sin problema ninguno. Sin problema ninguno. El domicilio social se puso aquí y ya está. ¿Vale? Ujú. Muy bien. Y Olga, pues adelante, continúa. ¿Sigo? Venga, Sí, sí. venga. Ahora. Espérate, que no quiero yo. Me sale. No, bueno, os voy a hablar, no sé qué me ha pasado, que no lo tengo, tenía planificada ahí una diapositiva, pero bueno, no pasa nada, os la comento. Mirad, os voy también a hablar de una ayuda que ahora mismo está la convocatoria abierta, ¿vale? Hasta el 29 de agosto, que es para el fomento del empleo en cooperativa y para la contratación de gerentes y personal técnico especializado, ¿vale? Estas ayudas son para socios que se incorporen a cooperativas de nueva creación y a cooperativas que están ya en funcionamiento, siempre y cuando en este último caso haya un incremento de empleo, que provengan estos socios del desempleo, es decir, que estén apuntados como demandantes de empleo, ¿vale? Estas ayudas van desde 4.000 a 10.000 euros por socio que cumple el requisito de estar desempleado, ¿vale? Y la convocatoria, como he dicho, se cierra el 29 de agosto. Son subvenciones que se resuelven, sale la resolución de concesión por octubre, noviembre y se cobran en diciembre normalmente. Y llevamos unos años que se la están dando a todas las cooperativas que cumplen bien los requisitos, es decir, que incorporan a socios como demandantes de empleo y que se tramita correctamente la solicitud de subvención. Si no hay crédito, se amplía hombre, quería también mencionarla porque, bueno, yo digo que una cooperativa se ha de hacer sin tener en cuenta la ayuda, pero bueno, que sepáis que está esta convocatoria y que está ahora mismo abierta. ¿Vale? Entonces, bueno, por último, os voy a poner un pequeño vídeo. Tenemos hasta las 11, ¿no? sí, Tenemos hasta las 11, vale. Pues os voy a poner un pequeño vídeo de una cooperativa de aquí, además de Linares, que existe, que es el Colegio ACEL, para que veáis un poquito cómo ellos, o qué nos dicen, ¿no? Acerca de la cooperativa, y cómo ellos también se regulan, ¿vale? O cómo lo hacen. Venga, a ver si os gusta. Emprender desde la economía social. Aprender, saber más, el desarrollo integral son derechos sociales fundamentales. Profesionales de la educación deciden emprender juntos, crear proyectos y modelos educativos donde la democracia y la participación son, además de valores en la enseñanza, una forma de gestionar la empresa educativa. Educación y cooperación, el objetivo de ACEL, Sociedad Cooperativa Andaluza. Soy Maite Fernández Gómez, ocupo el cargo de presidenta de la cooperativa Colegio ACEL e imparto clases en educación infantil. Me llamo Manuel Rodríguez Pérez y compagino el cargo de director pedagógico con la docencia en educación secundaria. Me llamo Maribel Díaz Cámaras, soy la actual secretaria de la cooperativa, imparto clases en el primer ciclo de primaria. Me llamo Jesús Cancho y soy el vicepresidente de la cooperativa. También me encargo de los asuntos económicos. Doy clases en secundaria.
Nuestra cooperativa está formada por 18 socios, entre ellos hay 10 mujeres y 8 hombres. La edad de la mayoría de los socios está en torno a los 40 años, siendo la más joven de 29 y la mayor que tiene 61. Y la mayoría de los socios somos maestros, alumnos con más de una especialidad, ingenieros técnicos y licenciados. La cooperativa está formada por profesores, aunque también pertenecen a ella el personal de administración y servicios. En un principio el colegio estaba en manos de una asociación de padres que se fundó a finales de los años 60. Con el tiempo el colegio entra en una crisis económica importante, todo esto añadido a unas instalaciones antiguas, a un número bajo de matrículas y a no cubrir las necesidades de la sociedad actual, nos dan la voz de alerta a los profesores, los cuales decidimos tomar las riendas y siguiendo el modelo de otras cooperativas de enseñanza de Linares, las cuales funcionan muy bien, comienza nuestra andadura como cooperativa. El Colegio ACEL tiene concertadas 13 unidades con la Junta de Andalucía que van desde el segundo ciclo de educación infantil hasta cuarto de la ESO y una unidad para aulas de apoyo a la integración. En la actualidad hay 23 profesores que imparten clases a los 320 niños que tenemos matriculados y estos niños la mayoría son de aquí de Linares. Además de los servicios educativos que ofrece el centro, disponemos de otros servicios adicionales para cubrir la demanda de la sociedad actual. Entre ellos está el aula matinal, el comedor, las actividades extraescolares y una actividad especial que sería la escuela de verano. Dentro de nuestros planes de futuro se encuentra ampliar nuestra oferta educativa implantando primer ciclo de educación infantil y bachiller. Lo más difícil de ser empresaria ha sido combinar la función docente con la función empresarial propiamente dicha. Y los retos que te plantea la competencia. Supone mucha responsabilidad y mucho trabajo extra. Y cambiar el chip de semifuncionariado que teníamos por el rol de empresaria. Una persona para ser emprendedora tiene que tener como características visión de futuro ante un negocio, organización. Ser innovador, ser flexible. Sobre todo mucho tesón. Pienso que tiene que ser soñadora y pensar que las cosas pueden mejorar. Para mí ser empresario tiene la ventaja de poder tomar decisiones sobre tu propio trabajo y poder redireccionarlo en cualquier momento. Te da mucha independencia. Puedes sacar adelante un proyecto común y además tu trabajo puede resultar mucho más creativo, menos coaccionado. El emprender en colectivo nos aporta amplitud de conocimiento, diversidad de opiniones, mayor eficacia en los resultados, podemos embarcarnos en proyectos de más envergadura y ver el sentido del liderazgo como una responsabilidad compartida. La toma de decisiones democráticas y participativas nos está aportando una mayor responsabilidad de los socios, mayor compromiso y también es una manera de hacer más legítimas las decisiones que tomamos entre todos. Para nosotros el interés por el entorno no significa nada nuevo, porque realmente nuestra actividad lleva intrínseca la cualidad de satisfacer la demanda de nuestra sociedad. Lo que sí nos supone un reto es meternos de lleno en el tema de la sostenibilidad. Nosotros el consejo que le daríamos a alguien que quiere iniciar un proyecto es que se asesoren bien, que se formen y que le pongan muchas ganas. Bueno, Bueno, hay una fijaros. pregunta, bueno, Venga. magnífico vídeo, Olga, ante todo. ¿Sí? ¿Os ha gustado? Sí, Es, sí, sí. es verídico, ¿eh? Esto es una cooperativa del... Yo la conozco, vamos, he oído hablar de esta cooperativa y muy bien, por cierto. Sí, Como bien dice Linares, es que hay quizás sembrado, quien sembrara, un espíritu o apuesta por cooperativa. Hay una pregunta que dice, si un trabajador decide salir de una cooperativa al cabo de 5 años, ¿cómo se liquida su participación? ¿Cómo? Que no he escuchado bien. Si un trabajador decide Sí. salir de una Bueno, un cooperativa socio trabajador, entendemos, ¿no? Socio trabajador, que es el que al tiene cabo de derecho 5 a años, salir. al cabo de 5 años, ¿cómo se liquida su participación? Vamos a ver. Lo suyo es que cuando el socio decida salirse, ¿vale? Solicite la liquidación en ese momento. No tiene sentido que la liquidación se solicite a los 5 años. Eso empezando por ahí, No, pero bueno, dice, bueno, ¿no? yo creo que quiere decir que ha estado 5 años formando parte de la cooperativa. Ah, vale, había yo entendido lo otro, vale. Pues es lo que estoy diciendo. Cuando el socio decida irse, lo suyo es hacer un escrito al órgano de administración diciéndole que solicita la baja de la cooperativa,
¿vale? Y que solicita esa liquidación como socio de la cooperativa. Entonces, ese órgano de administración le tiene que contestar eso a nivel todo interno y tiene que hacer la liquidación que le corresponda a esa persona. Hay un plazo de reembolso y luego hay que tener en cuenta una serie de cuentas, vamos a decirlo así, para liquidarle tanto su participación, ¿vale? Su aportación al capital y una parte, se entiende, yo lo estoy diciendo a grandes rasgos, y una parte del excedente que se ha generado a partir de su trabajo. Previamente hay una pregunta después que dice, ¿cómo se reparten los excedentes de las cooperativas? Pues mira, los excedentes de las cooperativas hay tres formas, ¿vale? Y te dice la norma. O bien repartiéndoselo, se lo reparten los socios, o bien se amplía capital, o bien se crea una reserva que se le dice fondo de retornos, porque el excedente de la cooperativa se le llama retorno cooperativo, que te dice la norma que contribuye a la autofinanciación de la cooperativa, es decir, que los socios, si los socios deciden llevar ese excedente a ese fondo de retorno, cuando ellos también decidan, podrán repartirse esa reserva, ¿vale? Y ahí también una última pregunta, que no he entendido si se puede ser autónomo en la cooperativa y autónomo de forma individual. Sí, sí se puede. Vamos a ver, en la cooperativa sería el autónomo societario, ¿vale? Y tú trabajas en la cooperativa, tú realizas un trabajo en la cooperativa y luego aparte tú puedes tener tu actividad individual como empresario individual y estar en el régimen de autónomo como empresario individual. Lo ha explicado muy bien, antes también, Sí. y Encarna lo ha Ya. añadido, lo ha extendido más. Vale. Yo decirte, bueno, Olga, si te parece que, vamos, yo no sé si yo creo que Encarna coincidirá conmigo en que ha sido quizás la charla que más intervenciones ha habido por parte del público asistente. Oh, Sí, qué sí, sí. bien. O sea, que quiero Qué decir que bien. el interés es obvio Ujú, y te ujú. emplazamos a una segunda parte que ya será el curso que viene, que ya podremos Olga, decir. Cuando queráis. Olga, Sí, cuando. Alberto quiere saber si Faesta o Mascop Sí, presta servicio de sí. asesoramiento, que si son gratuitos o hay que ser socio de Faesta. Pues mirad, ahora iba a hablar una chispina de Faesta. Si queréis, bueno, voy a contestar a esa pregunta. Mirad, nosotros lo que hacemos es reunirnos con los emprendedores, les informamos, ¿vale? Incluso le hacemos lo que es la constitución de la cooperativa sin ningún coste, ¿vale? Luego, hombre, a nosotros lo que nos gusta es que estén con nosotros, que se asocien a Mascop y ellos, desde la inscripción en el registro de la cooperativa, van a estar durante un año recibiendo una serie de servicios, que lo pongo yo, mirad, aquí, bueno, me voy a pasar esto, ¿vale? Van a recibir una serie de servicios sin ningún coste. A partir del año, nosotros le pasaríamos una cuota a la cooperativa de 24 euros al mes. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando son emprendedores, lo que he dicho, nos reunimos con ellos, le informamos de cómo funciona la cooperativa, le hacemos el trámite de constitución de la cooperativa, incluso le gestionamos y tramitamos esas subvenciones de las que yo he hablado. Y luego, una vez que está la cooperativa ya en funcionamiento, le ofrecemos asesoramiento a todos los niveles. Nosotros somos, vamos a decirlo así, no somos competencia de gestores porque ni liquidamos impuestos ni nada, complementamos, diría yo. Hay veces que las cooperativas dicen que mi gestor no lo he podido hablar con él, a ver si tú me puedes. Y bueno, pues estamos ahí también para asesorar. Fomentamos lo que es la intercooperación empresarial, es decir, hacemos networking para que las cooperativas también se conozcan unas con otras. Fomentamos lo que son redes y contactos. A mí hay veces que me dice una cooperativa, Olga, necesito una cooperativa que me haga certificaciones de. Bueno, ¿tenemos alguna cooperativa? Bueno, porque tienen ese sentimiento también de pertenencia como tiene que ser en la federación. ¿Tenemos alguna cooperativa que haga este tema, que necesito esto? Pues bueno, pues yo le doy también el contacto de esa cooperativa. Entre ellas se buscan. Gestionamos otro tipo de subvenciones, aparte de las que os he comentado. Hacemos webinars como este,
en materias pues, que en ese momento se están demandando. Por ejemplo, últimamente hemos hecho muchos webinars sobre la IA, la inteligencia artificial. Tenemos proyectos para impulsar el desarrollo de cooperativas también conforme a necesidades de las cooperativas, que esos proyectos los pedimos a la Junta de Andalucía. Vamos dando información actualizada de todo lo que va saliendo que sea de interés para las cooperativas, y luego tenemos convenios para ahorrar costes también de cara a los socios de las cooperativas. Os comento, si escaneáis el código QR, os enlaza directamente a nuestra web, ¿vale? En nuestra web, pues ahí también vais a ver todo lo que nosotros hacemos, ¿vale? Nosotros estamos en esas redes sociales. Y bueno, en esa web también aparece nuestra oficina con nuestro comité provincial, que son las cooperativas que nos representan aquí institucionalmente a más cooperativas. Nuestra presidenta viene ahí, aparece ahí, Maritrini López. Y bueno, esos son nuestros datos de contacto, por si en un momento dado pues queréis contactar también con nosotros, ahí los tenéis. No sé, bueno, me he explicado muy rápido, pero bueno, No, que no. si tenéis alguna duda de lo que sea, ahí están Ya nuestros tenéis datos. ahí, bueno, ahí tenéis tienen tu contacto. Preguntan de direcciones. Me imagino que estaréis en todas las provincias andaluzas, ¿no? Estamos en todas las capitales de provincia, ¿vale? Simplemente entrando en la página web, pues encontrarán ahí las Sí, ahí direcciones aparece. las respectivas. Mira, si os dais cuenta, esta es la página web nuestra, donde pone en la parte derecha en gris clarito sedes. Esta es la sede de Jaén, lo que sale aquí en Jaén. Pues ahí están todas las sedes relacionadas y ahí están los datos de contacto nuestros a nivel andaluz. Bien, pues muchísimas gracias, Olga. De verdad que ha sido un Nada, a placer. vosotros. Y sobre todo, yo me he enterado de muchísimas cosas que no sabía. Yo creo que en Cana que está más al tanto de estas cosas, pero también le habrá venido bien. Yo, Sí, bueno, sí. estás preguntando por ahí, he puesto en el chat que el próximo miércoles, no lunes, perdón, el próximo lunes, el lunes cambiamos de fecha por disponibilidad de los ponentes. También de horario, ¿no? Se cierra el curso, ¿eh? El curso también hacemos vacaciones. Encarna me está mirando que ya no hace vacaciones, pero bueno, nos sacó sí, hacemos vacaciones. Sí, sí que hago. Y la semana, También, pero vale. el jueves Estupendo, 26. pues muy bien. Y bueno, pero y será el lunes en horario de 9:30 a 11. He puesto ahí el cartel, pues la charla que impartirá, bueno, presentará Daniel Escacena, que es el director general de Andalucía Emprende, y la charla la impartirá Francisco Cosinó, que yo creo que sobre todo los técnicos de Andalucía Emprende lo conocéis bastante bien, porque es compañero vuestro. Y nada más, pues muchísimas gracias, que nos tenéis a vuestra disposición. Gracias, Encarna, por tu valiosa colaboración. Y Olga, ya sabes que a partir de septiembre lo haremos. Bueno, en Jaén Cuando decimos, vosotros queráis. en Jaén no decimos, vamos, yo no vivo en Jaén, pero en Jaén dicen, después de la Feria de San Lucas. Bueno, pues después de la Feria de San Lucas hablaremos, ¿vale? Venga, fenómeno. Estupendo, pues muchísimas gracias, que tengáis buen día. Y gracias a todos. Oye, perdona, Igualmente. Olga, mándame la presentación, porque se la vale. mandaremos a todas las personas que se han inscrito, ¿vale? Vale. Venga, pues Gracias. en eso quedamos. Gracias por todo. Buenos días. Hasta luego. Muchísimas gracias.